tan especial. Me alegra mucho tenerles aquí con nosotros. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta reunión matutina en la que hemos dejado abiertas las ventanas para que ahora que es de noche, pues vayamos viendo cómo se transforman estas tinieblas en mañana, tal como fue de alguna manera la vivencia de María, de Magdala, de los apóstoles que fueron a la tumba tan de madrugada para ellos recordar a Jesús, pero la gran sorpresa, la gran maravilla es que Jesús ya no estaba en la tumba. Y esa experiencia, esa vivencia es la que de alguna manera queremos experimentar y transmitir a nuestros jóvenes e hijos esta gloriosa experiencia de resurrección. Los cristianos nos reunimos los domingos precisamente por eso, porque Cristo resucitó el domingo. Y la reunión cristiana en todo el mundo proclama cada 8 días esta gran experiencia de resurrección. Entonces, pues, he aquí nuestros antecedentes de por qué el pueblo de Dios se reúne los domingos de manera tan especial. Y yo les invito a que nos pongamos en pie, con todo lo que es difícil cantar en la mañana. Pues, a ver, entonces, como los buenos gatitos, aclárese la voz, porque en esta hora vamos a cantar con toda alegría las experiencias que nos hablan de la resurrección. Vamos a decir todos, aleluya, conmigo, diga, declaren conmigo, aleluya. Esa alabanza, que es lo mismo en todo el mundo, pues es la primera que nos estamos estrenando en nuestra garganta, ¿no? Hay un canto muy antiguo que algunos, como yo, aprendimos desde niños, pero los jóvenes de ahora pues necesitan recordar este canto que nos habla: resucitó la nueva Adán al mundo que su muerte vio. Vamos a poner al grupito aquí presente. ¿Ya está la Biblia ya? Muy bien, entonces escúchenlo una vez, dice: resucitó la nueva Adán al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro revivió. Porque buscar a Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, hasta reír y proclamar que Cristo vive y reina ya. ¿Todos se animan a cantar? Sí. Aleluya. Pues vamos a volver a entonar esta primera estrofa. Resucitó. Resucitó la nueva Adán al mundo que su muerte dio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro revivió. Porque buscas a Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, cantar reír y proclamar que Cristo vive y reina ya. Quiero que fuiste sepultar cuantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta
sepultar con él. Preguntemos, ¿Por qué buscar a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta y proclama que Cristo vive y reina ya. otra vez, quiérole. Qué triste sepultar cuando se detuvieron ver. Toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. ¿Por qué buscar a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Hasta el sepulcro. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del infierno y su poder. ¿Por qué buscar a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Las mujeres pregunten, ¿por qué buscar a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta reír y proclama que Cristo vive y reina. Y los hombres contesten conmigo, primero las mujeres. ¿Por qué buscar a Cristo aquí? aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta reír y proclama que Cristo vive y reina Otra vez ya. la pregunta. ¿Por qué buscar a Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloré, canta reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Vamos a dar una palabra de alabanza al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea. Y vamos a leer allí de la pantalla, todos juntos, los sucesos que están ahí descritos por el apóstol Juan. En Juan 20, versos 1 al 8, dice muy claramente lo siguiente. Todos vamos a declarar la palabra de Dios. Dice así: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que había movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después que llegó Simón Pedro y entró en la tumba, también vio las vendas y vio además la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la había enrollado y puesto aparte.
Luego el otro discípulo entró a la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Qué maravilloso, ¿no? Ellos esperaban ver un cadáver. En la antigüedad y en Israel eran envueltos como en Egipto, como momias, en vetas, con un sudario se llama, con un manto en la cara. Pero la gran sorpresa es que encontraron todas las vendas sin cuerpo. Yo me imagino que, como algo que se desinfla, allí estaba lo que antes estaba el cuerpo de Jesús. Y la cubierta de la cara bien dobladita juntos. Esto hizo que este apóstol dijera: es cierto, aquí ocurrió un milagro. Este milagro es precisamente la resurrección. Y por eso nosotros todos podemos decir: Él vive, declararlo al mundo este gran mensaje. Este canto escúchenlo y luego se suman con nosotros. Dice: vive mi Salvador. Conmigo va donde yo voy, mostrándome su amor. Él vive, me da su salvación. Pues que sé que vive hoy, está en mi corazón. Hoy no hay las vendas que los demás puedan ver. Hoy no hay el sudario a un lado, pero está el testimonio de muchos cristianos que dicen: si no lo ven, ¿saben por qué? Porque lo tengo en el corazón. Pero yo lo sé y yo lo siento, y ese es el testimonio en ti mismo. Y nuevamente vamos a cantar este coro. Dice: Él vive. Él vive, mi Rey, mi Salvador. Conmigo va donde yo voy, mostrándome su amor. Él vive, me da su salvación. Pues que sé que vive hoy, está en mi corazón. Él vive, mi Rey, mi Salvador. Conmigo va donde yo voy, mostrándome su amor. Él vive, me da su salvación. Pues que sé que vive hoy, está en mi corazón. El testimonio. Yo sigo a Jesucristo, pues ya resucitó. No importa que lo nieguen, a mí me rescató. Yo veo su mano herida, también oigo su voz, pues siempre está a mi lado, mi buen Jesús. Él vive, mi Rey, mi Salvador. Conmigo va donde yo voy, mostrándome su amor. Él vive, me da su salvación. Pues que sé que vive hoy, está
levantar tus manos al cielo y pedirle al Señor que esta experiencia de los apóstoles sea también la tuya. Oh Dios, yo quiero que tú seas revelado en mí. Queremos que tú manifiestes tu santa presencia en nuestra vida, Señor, porque queremos vivir conforme tu voluntad. Sabemos que solo el Espíritu de Jesucristo nos puede hacer vivir la realidad de su gloria, de su presencia. Por eso, Señor, podemos también cantar. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, le llamaban Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos viene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Con él la vida vale la pena vivir. La lectura de la palabra de Dios se completa en el mismo capítulo de San Juan. Y ahí leemos de la siguiente manera, les pido que lo declaremos en voz alta. Dice el verso 9 al 18. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque antes se ha llevado el cuerpo de mi Señor
y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con él, pues también es Padre de ustedes. Él es Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que habían visto al Señor y les contó todo lo que él había dicho. Bendito sea el Señor. Esto nos hace vivenciar esa hermosísima mañana y sentirnos muy dichosos de que somos parte todavía de la historia que Dios está haciendo que ocurra en el mundo. Antes de tomar nuestros lugares, les pido que nos demos un saludo de bienvenida con la mejor sonrisa. Dígale, ahora sí, buenos días. Buenos y maravillosos días. Bueno, estar juntos esta hermosa mañana y después de saludarnos, si gustan ir ocupando sus lugares. La abuela Yola. Ah, no se le ella, hermosa. Hoy ven ustedes aquí un decorado, un frente totalmente distinto. Ha sido el trabajo muy laborioso de nuestros jóvenes que, movidos por el amor de su Salvador, nos quieren hacer vivir las realidades del Evangelio. Y esta obra que hoy volvemos a presentar se presentó el viernes pasado con el propósito de traer, invitar a nuestros amigos, vecinos, familiares y nosotros mismos de ver la importancia de la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Hoy, mientras el mundo religioso ya da por cancelados los ritos, las ceremonias, los festejos solemnes, todo se concreta en una tumba, en un muerto, mientras que el mundo ya da por muerto a Jesús y clavado permanentemente en una cruz. Nosotros apenas empezamos la fiesta. Para ellos ya acabó, para nosotros empieza la fiesta verdadera, la fiesta espiritual.
Anoche todavía queriendo dormir, no podía conciliar el sueño porque la música de fiestas, donde sin duda había alcohol y baile, desenfreno, ya era entrar en la normalidad, vamos a decir entre comillas, en la normalidad de la sociedad. Para la mayoría Jesús está permanentemente muerto. Y fueron todos a visitarlo a la cruz y a la tumba. Pero la historia no termina allí. La historia comienza allí para una nueva humanidad. Yo encuentro dos lecciones de la resurrección que en esta mañana quiero compartir. Y aún a través de esta representación, pues quiero que podamos de alguna manera vivenciar. En Hechos capítulo 27, versículos 27 y 32, dice estas palabras que nos reflejan la incredulidad humana. Esto quiere decir, todos los seres humanos, por naturaleza, reaccionamos así ante la resurrección de Jesús. Los mismos apóstoles, como ya vimos. Pero años después, el libro de los Hechos registra que Pablo, estando en Grecia, ante los filósofos, ahí en el lugar del Areópago, donde todos discutían y proclamaban nuevas filosofías, nuevas religiones, Pablo capturó la atención de los sabios, de los literatos, de los poetas, y estaban absortos escuchando la historia de Jesús, su nacimiento, su obra, su muerte. Hasta allí era aceptable la historia de Pablo. Hasta allí era emocionante la historia de Pablo. Pero llegó a un punto en el que hubo casi el completo rechazo de todos los sabios. Por eso están registradas estas palabras. Cuando oyeron todos esos poetas, todos esos filósofos, todos esos literatos, científicos, cuando oyeron que Jesús murió y resucitó, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. Y otros, siendo un poquito más decentes, dijeron, mejor hablamos otro día, ¿eh? Esta es la condición del hombre. Ante tal historia, nuestra primera reacción es o de completo rechazo o de disimulo, porque no podemos entender ni que Jesús resucitó, ni que Jesús ha desatado la vida eterna para nosotros los seres humanos a través de su resurrección. Para entender la importancia de la resurrección hoy, a 2000 años de ocurrida, es necesario ir pasos atrás a las razones de su muerte para entender las razones de su resurrección. Así pues, estemos ahora atentos al desarrollo de esta historia que será narrada. Estoy muy cansado. Lo bueno es que ya estoy en mi casa. Señor, gracias porque me permitiste
venir a ir sirviendo. Gracias por este trabajo que me has permitido tener. Gracias por la vida que me has dado. Permíteme ser un instrumento fiel de tu palabra. Gracias. Amén. Juan, yo soy Jesús, y por medio de este sueño te muestro que hay una familia necesitada, los Martínez. El padre de familia tiene problemas en su trabajo, la madre vive en estrés, sus hijas andan en malas amistades. Quiero que vayas y les hables de mí, que yo soy su Salvador, que di mi vida en la cruz por ellos. Y lo más importante, los amo y quiero ayudarlos. Ok, Señor. Tengo miedo, pero si tú estás conmigo, lo haré. Hola, Lisa, ¿puedo pasar? Gracias. Hola, no sé si tengan tiempo. Pues vamos a comer, la verdad es que... Bueno, hay algo muy importante que quisiera hablarles. No importa si hablo mientras ustedes están comiendo. Ok, pues muchas gracias. De lo que les quisiera hablar, no sé si han escuchado de Jesús y lo que hizo por todos nosotros. Ese tal Salvador, la verdad es que no me interesa. Bueno, si me dan la oportunidad, quisiera hablarles de su vida. Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues todo empezó hace más de 2000 años. Un ángel le anunció a una joven virgen llamada María que concebiría a un hijo a través del Espíritu Santo. Esto es no concebido por un hombre, sino por Dios mismo. El nombre de este bebé sería Jesús. María y su esposo José viajaron a Belén por motivo de un censo. Estando ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, pero no tenían dónde quedarse. Así que un hombre bondadoso les prestó su establo para que pasaran ahí la noche. Y en ese lugar, esa fría noche, nació Jesús, el Salvador. Quisiera hablarles algo de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque muchos se quedan con esa imagen de Jesús, pero Él creció. De acuerdo a Lucas 2, 39 y 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mientras Jesús iba creciendo, comenzó con el plan. Dice la Biblia que Jesús crecía cada día en estatura, pero también en gracia y sabiduría. Y mientras Jesús iba creciendo, comenzó a desarrollar el plan que Dios, su Padre, tenía para él, predicando y enseñando sobre quién era Dios y haciendo milagros. Un milagro de tantos fue cuando Jesús estaba con una multitud de gente, hablando sobre el reino de Dios. Después de un tiempo, la gente tuvo hambre, y no habiendo un lugar donde comprar comida, un niño se le acercó a Jesús con su almuerzo, que eran 5 panes y 2 peces, y se los dio, los cuales claramente no eran suficientes para las más de 5000 personas que estaban allí. Así que dio gracias al Padre por los alimentos, y estos se multiplicaron tanto que alcanzó para cada persona, y hasta llegó a sobrar. Fue realmente algo sorprendente. Imagínense estar ahí, viendo cómo ante sus ojos se multiplican todos esos panes y peces. Pero este no fue el único milagro que hizo Jesús durante toda su vida terrenal. Él hizo muchísimos más milagros. Jesús hizo muchos más milagros para que lo conocieran como Dios, el Dios Todopoderoso.
y también se dedicó a enseñar acerca del reino de Dios. Otro milagro fue cuando Jesús encontró a un ciego y fue hacia él para orar por él. Tanta fue la fe de este ciego que al terminar de orar Jesús, él recobró la vista. Al darse cuenta de su sanidad, su gratitud era mucha. Imagínense, ver por primera vez la realidad de su corazón. Pero, a ver, entonces, tú nos mencionas que todos lo querían, todos lo apreciaban por lo que él hacía, pero entonces no tenía nadie que no lo quisiera. Bueno, de hecho sí. Como él declaraba ser hijo de Dios, como él decía que era Dios mismo, se ganó muchos enemigos. De acuerdo a su palabra, en Mateo 9, 35 y 36, dice que él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mucha gente, así es, estaba contenta con todo lo que Jesús hacía por ellos. Pero Jesús también tenía muchos enemigos que buscaban encontrar errores y fallas cuando enseñaba y hablaba de Dios el Padre, para poderlo acusar. Pues no creían que fuera el Mesías, el rey que Dios les había prometido, pero nunca encontraron falla en él. De acuerdo a la palabra de Dios en Isaías 53, 4, 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso pasó hasta que un día lo torturaron cruelmente y lo juzgaron de la manera más injusta. Jesús sabía que la muerte injusta en la cruz era el precio que tenía que pagar para liberarnos de todos nuestros pecados y maldades. Desde que nació en Belén, él traía la misión de salvarnos de la condenación eterna. Pero, sí, ¿para qué un Mesías tiene que tener que morir? Así es, Alisa. Él sabía que tenía que morir, pero tenía que morir para pagar el precio tan grande que nosotros mismos no podíamos pagar. Porque él sabía por nuestra condición humana que éramos pecadores, que ante un Dios justo, un Dios bueno y un Dios santo, no podíamos estar ante su presencia. Y por eso mismo, él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y así es, un día llegó y murió en esa cruz, pero voluntariamente se entregó en esa cruz, porque sabía que era el único precio para salvarnos a toda la humanidad y a todo aquel que en él cree. Su nacimiento, vida y muerte en la cruz del Monte Calvario tenía el propósito de mostrarnos el camino al Padre, de perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna con él. De acuerdo a su palabra, en Mateo 27, 27 a 31. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincado la rodilla delante de él, escarnecía diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Jesucristo murió, pero no se quedó muerto. También hay mucha gente que piensa que se quedó muerto y lo ven de esa forma, como un Cristo crucificado, pero él no se quedó en esa tumba, él no se quedó en esa cruz muerto. Al tercer día resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido un simple mártir, una víctima de la intolerancia religiosa, pero Jesús vive hoy, no está muerto, no se quedó en esa cruz. De acuerdo a 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero también en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de esto es precisamente lo que les he venido a hablar, de esa salvación. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que Jesús entre en nuestros corazones? Bueno, pues
que es la Semana Santa, que conmemora eso, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Para muchos solamente es eso, vacaciones, hoteles, diversión. Pero este es el acontecimiento más grande para toda la humanidad, porque este acontecimiento nos vino a traer salvación a todo aquel que en él cree, porque por nuestras propias fuerzas realmente no podemos pagarlo, porque con uno solo pecado que hayamos cometido es suficiente para haber roto toda la ley de Dios, y delante de nuestro Creador hemos fallado y estamos sucios, porque muchas veces pensamos que es a través de buenas obras o a través de ir a la iglesia, a la religión. Nada de eso nos lleva a Dios, nada de eso nos lleva al Padre, nada de eso nos lleva al cielo. Por eso mismo, Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él tuvo la misma oportunidad que nosotros de haber mentido, de haber robado, pero Él vivió una vida justa y recta. Y aquel día en esa cruz, Él murió, pero murió voluntariamente, porque pudo haber mandado una legión de ángeles, pero no lo hizo. Porque en esa cruz estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, Alisa, estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, André, estaba pensando en mí, estaba pensando en cada uno de nosotros individualmente, y se entregó y murió. Pero no se quedó ahí, como les había dicho, al tercer día resucitó, y ahora reina para siempre, y reinará en cada persona que lo reciba en su corazón. Y lo que tienen que hacer es arrepentirse genuinamente de sus pecados, no como remordimiento y volverlo a hacer al siguiente día, sino un arrepentimiento genuino, darle la espalda al pecado. Si mentías, dejar de mentir; si robabas, dejar de robar. Pero créanme que esto no es a través de sus fuerzas. Por eso mismo necesitamos un Salvador, por eso mismo necesitamos un Señor que reine en nuestras vidas. Entonces, lo que los invito a hacer este día, si pueden este mismo día, porque nadie sabe si tiene de mañana asegurado, es arrepentirse genuinamente de sus pecados delante de Dios, ponerse a cuentas con Dios. Él es fiel y justo para perdonarlos, y pedirles a Él, a ese Cristo, a ese Señor, que entre en sus corazones, que los limpie, que los lave, que los transforme, porque solamente el Creador del universo es el único capaz de hacer eso, y lo hizo en esa cruz. Y pedirle que sea dueño de su vida y entregarle toda su vida, porque Él no murió en esa cruz al 80%, al 20%, Él murió al 100% para darnos vida a todos nosotros. Entonces, les voy a pedir, si pudiera hacer una oración por ustedes, quisiera que cerraran sus ojos. Señor Jesús, gracias, Padre. Aquí estoy con la familia Martínez. Ellos han escuchado de tu evangelio, Padre, de tus buenas noticias, que tú viniste, Señor, a salvarnos de una condenación eterna, a darnos vida, Señor, y lo hiciste voluntariamente en esa cruz. Pero tú no te quedaste ahí, Señor. Tú resucitaste, Padre, porque tú eres un Rey vivo, Señor. Te pido, bendito Padre, que trabajes en los corazones de la familia Martínez individualmente, Señor. Que prepares sus corazones para que conozcan cada día más de ti, se alimenten de tu palabra, Señor. Que busquen de ti a través de la Biblia, Señor, a través de una oración personal contigo, Señor. Te pido, Padre, que pongas en su corazón ese arrepentimiento genuino, Padre, que te costó tanto a ti, Señor. Te costó tu sangre, Padre, que solamente con tu sangre podías pagar ese precio tan alto, Padre. Y tú te pusiste en nuestro lugar, Señor. Y ahora, bendito Padre, recibirte, Señor, estando delante de ti, Padre. Ya no nos verás a nosotros, sino verás a tu Hijo, Señor Jesucristo, ese Rey perfecto. Te pido, Padre, que prepares sus corazones para que tú habites en ellos, Padre, para que tú los laves, los limpies, los transformes y los cambies, bendito Dios. Que esta misma noche, bendito Padre, o este mismo día, se pongan a cuentas contigo y te entreguen toda su voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque no hay casualidades y sabemos, bendito Padre, que tú quieres salvarnos a todos. Gracias, Padre. Amén. Entonces, hermano, familia Martínez, yo los invito a que este mismo día se pongan a cuentas con Dios y entreguen todo a Él. ¿Qué piensas, hermano? Me doy cuenta de que esta familia necesita de Dios y nos tenemos que rendir ante Él, abrir nuestros corazones para que reine en nuestras vidas y así tener un cambio verdadero. Muchas gracias por este gran mensaje. Gracias a ustedes y principalmente gracias a Dios, porque Él puso en mi corazón hablar con ustedes para darles las buenas noticias.
Jesús como Salvador a través de una oración, como muchos ya lo hemos experimentado, es apenas el principio de un gran viaje por la vida. Pero ese viaje está asegurado por su resurrección. No solo por su muerte en la cruz. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 16, dice esa gran verdad. Si en realidad los muertos no vuelven a vivir, entonces Cristo tampoco volvió a vivir. Esto es, Cristo no resucitó. Y si Cristo no volvió a vivir, esta buena noticia que anunciamos, esto es el Evangelio, no tiene ningún valor. De nada sirve que ustedes crean en Él y sus pecados todavía no habrán sido perdonados. Sin la resurrección no hay un cambio de manera de vivir en nosotros. Por eso un cristianismo sin la resurrección es solamente una religión más. Pero un cristianismo que tiene la resurrección como el motivo poderoso para cambiar de malos hábitos a buenas actitudes, a una vida ahora limpia de adicciones, de odios, de resentimientos, de culpas. La resurrección es la capacidad que Dios da al ser humano de hoy para vivir una vida cada día mejor, una vida en transformación. Sin la resurrección, para los cristianos, nuestro cuerpo sería como lo es para el común de la humanidad, un instrumento de fornicación, un instrumento de violencia. Un psiquiatra del siglo pasado dijo que el ser humano tiene dos fuerzas que le mueven: sexo y violencia. Y el apóstol Pablo verdaderamente nos hace ver que sin la resurrección el cristiano no se da cuenta de lo que ahora es su cuerpo. No es un cuerpo para la violencia, ni para el sexo, ni para el placer solamente, sino que su cuerpo es un palacio para que Dios habite y se manifieste en esta tierra. El mismo apóstol Pablo ahora dice en 1 Corintios 6:18: no tengan relaciones prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes, por causa de la resurrección, es como un templo. Esto quiere decir, la palabra templo es palacio. Esa es su traducción en nuestro idioma. Su cuerpo es como un palacio. Y en ese templo o en ese palacio vive el Espíritu de Cristo que Dios le ha dado. El ser humano, cuando no sabe para qué su cuerpo, hasta lo pinta como con grafiti. No sabe qué hacer con él. Lo modela, lo usa, lo pervierte. Es solamente un instrumento de placer para el desorden. Pero cuando el cristiano sabe que su cuerpo, con ese cuerpo que tiene ahora, el que morirá, Dios lo resucitará. Trata con respeto su propio cuerpo. Ama su cuerpo. Cuida su cuerpo. Limpia su cuerpo y su alma diariamente para vivir la capacidad del nuevo hombre que Cristo trajo con su resurrección. Por eso, ahora, precisamente es el momento en que las alabanzas de los cristianos
nos demuestran que nuestra vida es una vida nueva, es una vida distinta, es una vida transformada, es una vida en la cual el Espíritu de Cristo, por el entendimiento nuestro, la confianza en Él y en su resurrección, podemos vivir vidas mejores, podemos vivir vidas transformadas, podemos vivir vidas como la que Él mostró y nos modeló a través de sus 33 años y medio de existencia en su cuerpo terrenal. Así que ahora yo los invito para que, puestos en pie, entonemos aquellos testimonios que nos muestran que el poder de Jesús actúa en mí, actúa en ti, y que precisamente nos ha llamado a una vida mejor. Es una mañana para estar contentos, es una mañana para celebrar al que resucitó, al que dio la vida por ti y por mí. Celebremos al Señor. Ahora libre soy.
libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Gracias, Señor, porque viniste a salvarnos, Señor. Aleluya. Me levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
La primera lección que hemos aprendido de la resurrección es que Jesús trajo al hombre el conocimiento de un cuerpo que no está destinado solo para el placer desordenado, solo para la gratificación inmediata, sino que su cuerpo, ahora a través de su resurrección, ha sido preparado para ser un templo, un palacio donde Dios mora y donde Dios trae su reino hacia la tierra. Qué maravilloso es entender la lección de la resurrección. Antes de Cristo, la humanidad no respetaba los cuerpos humanos. Hace no mucho que fui al panteón, uno de los panteones de Guadalajara, donde pretende no ser religiosos, decía una lápida, tristemente, o muchas lápidas decían, restos humanos. Mientras que otros hacen que los muertos parezcan dioses, por eso le llaman panteones. Panteón quiere decir todos los dioses, eso es lo que quiere decir panteón, todos los dioses. El hombre no es Dios. Pero a los cementerios se les llamó apropiadamente camposantos, que significa un campo donde están los santos, no los dioses. La humanidad no conocía el respeto al cuerpo humano. Por generaciones las gentes morían y se pudrían los cadáveres en las calles, o cuando mucho los incineraban. Cuando el cristianismo vino y la resurrección se anunció, los muertos, los cadáveres fueron tratados con respeto. Por eso se les llama darles cristiana, ¿qué cosa? Sepultura. El mundo no conocía eso. El cuerpo era solo para el desorden, solo para la violencia, solo para la fornicación. Pero en la resurrección de Cristo, el hombre toma una estatura gloriosa sobre la tierra. Y los cristianos no deben ignorar eso. La segunda lección de la resurrección nos habla de la necesidad de una completa entrega, una entrega de nuestra voluntad y todas nuestras cargas a nuestro Salvador, cada día. Por eso quiero que vean estas palabras de Mateo 12:40. Mateo. Sí. Perdón, ahí está. Mateo 12:40. Dice, así como Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, no dice ballena, ¿verdad? ¿Se fijan ahí? Hay mucha gente que inventó que es una ballena, la Biblia dice un pez, un gran pez. Así yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, estaré muerto 3 días. ¿Qué significa eso? ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta. Jonás servía a Dios. Pero ¿por qué Dios tuvo que hacer que este hombre viviera algo terrible? Que fuera tragado por un pez y en los intestinos de un pez viviera 3 días y 3 noches. ¿No te imaginas? En ese lugar lleno de pestilencia, en ese lugar húmedo, terrible, apestoso, en ese lugar oscuro. Bueno, ese hombre no quiso hacer la voluntad de Dios, odiaba a los asirios. Y cuando Dios le dijo, ve y predícales a los de Nínive, que eran asirios, una ciudad pecadora, predícales que yo los amo, que yo les anuncio juicio.
pero también misericordia. Y Jonás dijo, no. ¿Y por qué no? Porque los odio. Porque yo quiero que les vaya mal. Y ese es el carácter de Dios. Y ese hombre huyó para no hacer la voluntad de Dios. Y así habemos cristianos que le hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y luego queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. No perdonamos a los que nos han dañado. No amamos a los que tenemos que amar. Y vivimos vidas cristianas tristes, derrotadas, vidas cristianas que no tienen poder. Pero Jonás aprendió la lección. Dice que después de 3 días, o allí en el vientre del pez, clamó a Dios y dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y dice que Dios ordenó al pez que lo vomitara en las playas del país donde él había venido a practicar. Y anunció la palabra. Y la gente se convirtió porque Jonás cambió de temperamento, de actitud, y fue un instrumento de Dios. Nuestras vidas cristianas pueden ser muy estériles si solo conservamos el mensaje de Dios para nosotros y no vemos que el mundo perece por la falta de buen testimonio mío. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, pero fue al sepulcro y experimentó lo que Jonás experimentó. 3 días y 3 noches estuvo en el infierno. Pero desde antes de morir, él sabía que iba a pasar por ese lugar espantoso. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Sus palabras fueron, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, aunque esté en el fondo del océano, en lo profundo del infierno, en la circunstancia más adversa, allí voy a confiar en Dios y hacer su voluntad en las sombras de la noche. Jesús mismo vivió esta experiencia para enseñarnos que las circunstancias que vives tú hoy, aún como cristiano, Dios no pierde el control de la vida y que nosotros necesitamos entregar nuestras cargas a Él sin reserva, en una absoluta entrega de nuestra vida, de nuestros pensamientos y actos, en una verdadera confianza de su poder sobre nuestra vida y la eternidad. Por eso Jesús, ahora en el Salmo 16, expresó también estas palabras desde antes de su nacimiento. El Espíritu Santo la reveló en el Salmo 16, versos 10 y 11. Declaró como debemos declarar nosotros en medio de las pruebas, las adversidades, los temores. Quiero que leas conmigo estos 2 versos, 10 y 11 en voz alta. ¿Qué dice ahí? Tú no me dejarás morir, no me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Quiero que te fijes el contraste entre el verso 10 y 11. Primero está la gran prueba. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro. Esa debe ser nuestra determinación en medio de las luchas de la vida. ¿Y por qué razón a veces Dios permite que estemos en el vientre del pez o en el mismo infierno? Porque Él quiere que vivamos conforme a su voluntad. Porque viviendo conforme a su voluntad hay la felicidad más grande y más plena.
Ese es el secreto de la lección de la resurrección. Si queremos experimentar resurrecciones en nuestra vida humana, resurrecciones en nuestro diario vivir, tenemos que tomar la actitud de Cristo cuando confiadamente supo que moriría, iría al infierno, pero dijo, el Padre no me dejará ir, se cumplirá lo que dijo, me sacará a la luz, resucitaré. Y tú y yo podemos hoy no ser un muerto viviente, sino una persona que experimenta la vida en medio de las circunstancias más adversas y difíciles. Aprendamos a entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que traemos, todos nuestros pecados, todas nuestras ansiedades con el Señor. Aprendamos a entregar y a ceder todo derecho al que es dueño de la creación, porque Él no nos dejará en el vientre del pez ni en la muerte más abyecta. ¿Querrás hoy entregarle a Jesús toda tu voluntad, primeramente, sin reservas? Yo te pido que en esta hora aproveches este amanecer, que muy pronto va a despuntar por estas ventanas la luz del día. Y no salgas de este lugar de reunión sin experimentar la misma confianza que Jesús depositó en el Padre y que no fue defraudado. Por su entrega total a Él, dio la resurrección y trajo la resurrección a nosotros. Por la entrega completa tuya de tu corazón a Él, experimenta un renacer, una transformación más en su poder. ¿Estarás dispuesto? ¿Habrá necesidades y cargas? ¿Habrá vicios que no has entregado? ¿Habrá enojos o rencores que no estás dispuesto a dejar morir por causa de tu amor y obediencia a Él? En esta hora, entrégale al Señor toda tu voluntad, todas tus cargas, todos tus pecados, todos tus vicios, todo lo que te estorba. Levanta tus manos al cielo y dile a Jesús en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero experimentar la resurrección, el poder de la resurrección en mis necesidades, en mis carencias más profundas, dentro de mi ser, Señor. Yo quiero confiar en ti, como tú confiaste en el Padre y fuiste levantado de los muertos. Así hoy yo quiero ser levantado de mi vida imperfecta, de mi cristianismo mediocre, y hago una entrega de mi corazón completa. En el nombre de Jesús renuncio a todo berrinche, a todo capricho, a todo orgullo, a toda fornicación, a todo vicio que he acariciado. Me entrego completamente. Quiero confiar en Jesús. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero depender todos los días de tu poder en tu resurrección. Gracias, Salvador mío. Gracias, Señor. Podemos alabarle con esta confianza. Lo que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias
Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 digno es Digno eres, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, y de que pongamos nuestra vida en ofrenda. Yo quiero invitar a todos los jóvenes que participaron en la obra que vengan aquí al frente y que oremos por ellos. ¿Les parece bien? Tomen sus lugares un momentito. Luego les voy a pedir que se pongan de pie, pero todos los muchachos que metieron su dinero, ¿sí? Invirtieron su tiempo, invirtieron su talento. Fíjense, acá hay más espacio. Aquí en medio. Y yo voy a pedir que algunos adultos aquí que estimamos las vidas de ellos, porque bien pudieron estar ellos en las diversiones, en la playa, de vagos por ahí,
viendo a ver qué experimentan, pero escogieron mostrar a Dios su gratitud y compartir con la gente que les ha dado atención este gran mensaje. Y yo quisiera que los adultos que deseen, tengan un poquito más de frente, los rodeen, hagamos un círculo. ¿Quiénes se atreven a orar a Dios para agradecer a Dios sus vidas? ¿Y sabe qué? Para encomendarlos al Señor para que no cambien para mal, que sigan cambiando para bien, pero que sirvan al Señor toda su vida. Porque hay quienes han servido a Dios por un ratito y luego se han ido a los placeres desordenados, al mundo europeo, pero que ellos se casen, tengan hijos, nietos, que sigan siendo fieles a Dios y que sigan. Que sea una generación que no se oscurezca, sino que resplandezca. ¿Están de acuerdo? Aquí nos hace falta otros que vengan aquí de frente para que lo logremos. Si todos están muy aturbullados allá atrás, vénganse acá adelante, hagan un círculo y vamos a orar. Y el resto de la congregación no se atreve, ¿verdad?, a orar, ¿no? Los que quieran, pónganse de pie y vamos a orar en gratitud y vamos a bendecirlos con nuestros más grandes y mejores deseos. Daniel, aunque estuvo ausente, tuvo parte. Este fue ahí, también a ti agradecemos tu participación. El granito que pusiste. ¿Pueden extender sus manos hacia ellos? Muchas veces les dan aplausos, pero hoy es mejor dar que nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestras bendiciones. Bendito Dios, en esta mañana de resurrección, te agradecemos la vida de esta juventud, de todos estos jóvenes que en sus corazones arde la gratitud a ti, porque tú eres su Salvador. Señor, consérvalos así este día, esta semana, este año y todos los años que estén sobre la tierra. Señor, hasta el día de tu resurrección y la nuestra, guárdalos del pecado, guárdalos de que contagien o contaminen su vida con el mundo, Señor. Ayúdanos a ser una luz en medio de las tinieblas, como lo han sido en esta semana para nosotros. Te pedimos que sea una generación que no se pierda, una generación que se perpetúe toda la vida, que hagan familia, que se casen, que tengan hijos y que hereden la fe cristiana de la vida. Oh Dios, tu bendición. Dígalo conmigo. Bendecimos a estos jóvenes con la vida de Cristo, su resurrección y su poder, para que habiten ellos y se cumpla todo el plan de Dios en sus vidas y en esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora sí vamos a dar un aplauso a Dios, a Jesucristo, que resucitó. Y por qué no voy a tener en esta mañana. A veces nos podemos cantar en el coro, y por ahí tengo yo una imagen de Jesucristo resucitando. A ver si la encontramos. Ahí esa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el letrero? ¿Cuántos pueden decir esto como su verdad? Amén. 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 Los que tienen esa verdad. Gloria a Dios. ¿Nos podemos todos decir esa frase? Cristo vive y está en mi corazón. Otra vez. Cristo vive y está en mi corazón. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tener gozosamente, tal vez hay un canto, ¿sí? Alegres. ¿Sí?
Bueno, pero los hermanos que nos ayudan con las ofrendas, para no solo recogerlas, sino para botarlas, ¿quieren pasar aquí? Pueden tomar su lugar otra vez. Y vamos a tener la dedicación de nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Y así estamos concluyendo con alegría, con regocijo, este glorioso día de resurrección. Bueno, fue cortito, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya se dijeron qué hora es? 7:25, ¿no? Pues también. ¿Sí? Bueno, 7:25, algo así. ¿Y cuántos han gozado? ¿Eh? Qué maravilloso es el mensaje de Cristo en la resurrección. Hermano Mario, ¿quieres dedicar a Dios estos minutos? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has redimido por una sola familia. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes y dispuestos, Señor, a dar su tiempo, sus ofrendas, sus diezmos. Gracias, Padre, porque nos escuchas y te manifiestas en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Puestos de pie, hermanos? Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Quién está contento esta mañana? Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, hermano. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Resucitó y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Más contentos ahora. Aplaudan con sus manos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Estamos celebrando. Bueno, pues hemos terminado este programa. Los que hayan decidido quedarse a desayunar con nosotros, que bueno, vamos a pasar al frente, pero antes de pasar al frente vamos a saludarnos. Y vamos a decirnos, Cristo vive y está en mi corazón. ¿Sí? Vamos a despedirnos de esa manera, saludando a su hermano, diciéndole, Cristo vive y está en mi corazón. ¿Sí? Vamos a